Hermana Rosario, ¿nos puede guiar en una oración, hermana? ¿Quién? Vamos a orar. Ok. Amado Padre, Jehová bendito, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permitiste reunirnos este día para tomar nuestra clase con el pastor Ramiro. Gracias, Señor, porque nos da su sabiduría. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están aquí y los que se piensan conectar al ratito, Señor. Te pedimos por ellos para que así sea, se conecten, Señor. Te pedimos que nos des la capacidad y el discernimiento para retener todo lo que el profesor nos explique, nos instruya, Señor. Gracias por todo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Capítulo número 6 del Evangelio de Juan, hermanos. Vamos a trasladarnos, como quien dice, a esa época. Ahora vamos a pasar de un escenario de Jerusalén, hermanos, donde se hicieron dos señales muy notables realizadas en Galilea. Dice que en ambas ocasiones, hermanos, aún y que hubo milagros, vemos la manifestación de la incredulidad de la gente respecto a Jesús. Todavía la gente no podía creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan ustedes por qué fue rechazado en Jerusalén, hermanos? Porque sanó a un paralítico en Betsaida. ¿Y qué día era, hermanos? Sábado. Era un día sábado, hermanos. Entonces los judíos se molestaron mucho porque Jesús hizo eso en un sábado y no tanto por el milagro el amor que Jesús sintió por el hombre de curarlo. Ahora, nosotros vemos acá en Galilea, hermanos, a la gente afanosa por el pan material. Y vamos a ver, hermanos, que el pan material que Jesús les dio, les importó más que el pan espiritual que Jesús les iba a dar. Entonces dijimos que en el capítulo 5, hermanos, Jesús representa la fuente de vida. Y en el capítulo 6, hermanos, es el pan de vida. Entonces, si quieren ponerle ahí el capítulo 5, fuente de vida, y el 6, pan de vida. Henry, estoy en clase, hijo. Háblale a tu mami, está ahí. Sí. Disculpe, hermano. El capítulo 5, hermanos, habla de la relación que hay del Hijo con el Padre. ¿Se acuerda, hermano Rafael, que Jesús decía, me mandó el Padre, yo vengo porque el Padre me envió? Sí, y ahora en el capítulo 6, hermanos, si le quieren poner ustedes ahí una nota, es la relación de el Hijo con los verdaderos creyentes. En el capítulo 5 era la relación del Padre y el Hijo. Ahora es el Hijo y los creyentes, los verdaderos creyentes. El capítulo 6. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Entre el capítulo 5 y capítulo 6, el apóstol Juan, que escribió este libro, hermanos, hay un lapso como de 10 meses que dejó pasar Juan. Y en esos 10 meses sucedieron muchas cosas que Jesús hizo. No sabemos por qué, no se sabe por qué Juan, casi un año de ministerio no lo menciona. Es como un tiempo perdido ahí. Y de repente Juan nos mueve hasta Galilea en casi un año de distancia. Lo bueno es que tenemos Mateo, Marcos y Lucas que nos ayudan a ver ese tiempo que Juan no lo menciona. Ahora sí, hermanos, ¿quién me puede leer los versículos 1 y 2, 3 y 4, hermanos, del libro? Hermano Rafael. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque tenía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y ese se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos Hasta decían ahí, hermano. Hasta para... ahí. Sí, Sí. sí, hasta ahí, hermano. Gracias. Entonces aquí, hermanos, como les decía, Jesús dice que fue al otro lado del mar de Galilea, a el de Tiberias. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Buenos días, hermana Rosario Hernández. No la había visto, hermana. Buenos días, hermano. Dice que le seguía una gran multitud, hermanos. ¿Por qué le seguía esa gran multitud? Dice, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Pero también aquí hay algo interesante que me va a servir más adelante en la pregunta que les quiero hacer. También, si te fijas, Juan está diciendo que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos y luego dice algo, y estaba cerca, ¿qué, hermanos? La Pascua. La Pascua, la fiesta de los judíos, ¿sí? Entonces ahí, hermanos, vamos a empezar a ver lo que ya empezando en la lección. Leyó el hermano Rafael que dice que cuando alzó los ojos Jesús, vio que había venido a él gran multitud. Sí. ¿Y con quién habla Jesús en ese momento, hermanos? ¿Con qué discípulos? Según ahí. Felipe, Felipe, ¿por qué a Felipe, Yolot? ¿Habrá una razón por la que Jesús se dirige a Felipe exclusivamente y no a otro? pues puede ser porque él era el encargado de comprar todo lo que son vamos a ponerlo así, la despensa y todas esas cosas de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Judas? Judas guardaba el dinero, era el Exactam- encargado del dinero. exactamente. Más o menos por ahí va, Yolot. Felipe era originario de esa región. Entonces, el pueblo más cercano, Felipe era de ahí, también era Andrés y Pedro, ¿sí? Entonces, hermano Enrique, es como decirle, si yo voy a México, pues yo no conozco bien México, le digo, hermano Enrique, ¿dónde podemos ir a comer? ¿Dónde podemos ir a comprar? Entonces el hermano Enrique dice, hermano, véngase, aquí está Soriana, aquí está el mercado, Al mercado de Xochimilco. al mercado Xochimilco, ahí mero. Entonces, Ahí no hay Soriana. era lógico que Jesús le dijera a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, la mentalidad, hermana, la forma en que reacciona Felipe, sí, porque dice aquí más adelante, del 6 al 9, Alma, ¿nos puedes leer del 6 al 9? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Gracias, hermano. Jesús le decía a Felipe, ¿de dónde compraremos tanto pan para tanta gente? Para probarle, hermanos, para probarle. Y realmente, ¿qué fue la respuesta de Felipe? 200 denarios, o sea, Alma No alcanza. pensó inmediatamente en dinero. Yolot, la solución del problema que Felipe tenía enfrente era dinero. Así es. ¿Cuántas veces nosotros, Es que hermanos, vemos los problemas que tenemos delante en cuestión de dinero? muchas. Casi siempre, ¿verdad? Casi siempre lo relacionamos todo con el dinero. Felipe reacciona de la misma manera y dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Estaba mal Felipe, hermanos? Sí, No, yo siento que sí. no, porque obviamente estaba pues con esa idea, ¿no? ¿Cómo compramos tanto, ¿no? ¿Cómo hacemos para cubrir esto? Dice que Jesús lo Sin estaba saber que tenía al probando. maestro.
Jesús Sí. estaba probando qué pensaba Felipe. Y pensó precisamente en la cuestión material. Y ahorita lo vamos a ver, hermano Rafael. Entonces dice una cosa, hermanos. Felipe, si quieren ponerle por ahí, hermanos, su nombre no es judío. Se cree que es algo griego y significa amador de caballos. Se cree, los estudiosos creen que Felipe tenía otro nombre, su verdadero nombre, el nombre judío, pero la Biblia no lo menciona, hermanos. Como discípulo no sabemos cuál era su verdadero nombre. Ahora no hay que confundir este Felipe con el diácono, el evangelista. Felipe, el que fue y habló con el etíope, ¿se acuerdan? Ah, Que le ok. pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el Sí. etíope dice, pues no, y le dice, súbete a mi carro, y Felipe lo bautiza, y luego el Espíritu, este es otro Felipe. Este es Felipe, Aquel es Felipe. Sí. sí, este es Felipe el discípulo. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que Felipe reacciona por manera de dinero. Ahora, sucede algo inmediatamente después que dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, les dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Hermanos, el milagro de las bodas de Caná, ¿se acuerdan del vino? Sí. ¿Se acuerdan que ese milagro fue en base a una calidad? Porque era bien sabroso y se aguardaste lo mejor, ¿verdad? Este milagro que estamos por ver enseguida es un milagro de qué, hermanos? De cantidad. Porque de 5 más 2, 7, el número perfecto, ¿sí? Salen 12 canastas de 12 discípulos, ¿sí? Entonces estamos hablando en uno y otro estamos hablando de calidad y en este estamos hablando de cantidad. Ahora, vamos a ver, hermanos. El problema estaba ahí delante de ellos, hermanos, y Jesús quería satisfacer la necesidad de las personas. Hay 4 soluciones aquí presentes, hermanos. La primera, ¿cuál fue la primera solución? Y la más fácil. Darle. ¿Tienen su Biblia ahí, hermanos? Marcos 6:35. Marcos 6:35. Y alguien que me lea Mateo 15:23 también, hermano. Marcos 6:35 y 36. Yo tengo yo tengo Juan. Bueno, Mateo 15:23, Marcos 6:35 y 36. Marcos 6, 35 y 36. Sí, hermano. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, hermana 37. Rosario, la solución era que, hermana, despídelos, deshazte de ellos, ¿sí? Quítatelos de encima. Esa fue la primera solución. Mateo 15:23, yo lo que decir. Mateo 15:23. Sí, Sí, denme un segundo. Mateo, ¿verdad? Yo me fui con Marcos. sí, Mateo Ahorita llego a Mateo. 15:23. 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ahora, hermanos, Jesús sabía que la gente tenía hambre y que desmayaría en el camino si no los alimentaba porque ya era de noche y ese no era tiempo para viajar. ¿Cuál fue la segunda solución? La segunda solución fue Felipe, hermanos. Sí, la Felipe es una prueba que el Señor le pone y él dice, no tenemos suficiente dinero.
Sí, esa prueba también, esa segunda, hermanos, no funcionó, porque el dinero no fue la respuesta que Jesús buscaba, no tenían el dinero. ¿Cuál fue la tercera solución, hermanos? Los La peces y del los chico, ¿no? panes. Andrés, ¿verdad? Andrés con el niño le dice, aquí hay un niño que trae pan y peces. Pero, hermanos, eso no iba a resolver el problema, ¿verdad? ¿Cuánto podía No, porque alcanzar esos panes para 5,000? No, pues sí, nada. Entonces, hermanos, la cuarta solución fue la que vino de parte de Cristo, la que dijo Jesús, tomó el almuerzo del niño, lo bendijo y lo entregó a los discípulos y alimentaron a toda la multitud. Entonces, 4 soluciones, la que funcionó fue la del Señor Jesús, ¿sí? O sea, que todo en las manos de Cristo tiene solución. Entonces, Amén, hermanos, amén. la lección de esta parte es muy clara. Siempre que tengamos nosotros una necesidad, tenemos que darle a Jesús todo lo que tenemos. ¿Qué le dio el niño a Jesús, hermanos? Solo Todo lo que traía el niño, hermanos. Sí. Y en las manos de Jesús multiplicó todo. Ahora aquí viene una pregunta difícil, hermano Enrique, de las buenas, hermano. Hay teólogos, hermanos, hay personas que estudian la Biblia que dicen que el milagro de Jesús de alimentar a 5,000 personas con pan y peces no fue un milagro. ¿Por qué creen ustedes que podrían argumentar que no fue un milagro? Pues, ¿Habían escuchado eso, hermanos? Que la alimentación de los 5,000 no fue un milagro. Sí, hermana Rosario Hernández. Bueno, voy a hablar por mí. Sí, hermano. Posiblemente haya más niños. Mande. Posiblemente hubo más niños con panes y peces. Ok, podría ser algo, ¿verdad? Sí. Por ahí va, hermano. Sí, ¿qué también, más? ¿Qué pensaría usted, también se hermano, si podría no fue un creer milagro? que pues yo pienso, hermano Ramiro, que como pues Pedro y Andrés eran pescadores, la mayoría de los discípulos de Jesús, pues se pusieron a pescar temprano o en la madrugada y consiguieron esos peces y compraron los panes. Pero Podría ser también, ¿no? sí, pero la Biblia no menciona que se fueron a pescar, ¿verdad? Andaban bien ocupados. Pero está bien pensar así, yo lo está bien, está bien. ¿Qué más, hermano? No hubiese tanta gente. Mande. Podría ser que digan eso porque no hubiese tanta gente con Jesús. Ok, ¿qué más, hermano? No, realmente yo considero que Jesús es Dios. Para mí fue un milagro, lo digan los demás y sale sobrando. Para mí Dios es Dios, Cristo es Dios reencarnado, es decir, aquí no, sí he leído, y de hecho, perdón que cambie un poquito el tema, regresando al ángel de Bethesda, leí todo lo que me encargó maestro y Sí, realmente Jesús es Jesús, Dios es Dios, y para mí sí fue un milagro y lo que he leído no me llena, vamos, para mí fue un milagro, sí, hermano. Ni dudar. Miren sin lo que dudarlo. sí, hermano, lo que les decía hace rato, hermanos, porque es importante analizar lo que estamos leyendo. En los primeros versículos que leyó nuestra hermana, dice ahí, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que había mucha gente, yo lo que venía viajando de muchas aldeas
hacia Jerusalén, y muchos de ellos escucharon de la fama de Jesús y querían conocer a Jesús y querían escuchar a Jesús. Y cuando uno va viajando de un pueblo a otro, hermanos, ¿qué es lo que hace uno? Un lonchecito, ¿verdad? Se va uno preparado con un panecito, a una galleta, algo, ¿verdad? Entonces muchos dicen que como mucha gente estaba ahí sentada esperando a Jesús a que hablara, cuando el niño muestra su generosidad de dar todo lo que trae y vieron que Jesús lo parte y da gracias a Dios, se genera un momento de compañerismo donde todos los demás les dio vergüenza que el niño comparte lo que trae y ellos lo tienen guardado. Entonces dice que mucha multitud sacó sus lonchecitos y lo compartieron entre ellos mismos de manera que alcanzaron todos. Hermano Enrique, suena muy lógico, pero fue un milagro y eso no lo vamos a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que es un milagro? Porque, hermanos, Juan 2:24, ¿quién me puede leer Juan 2:24? Y Juan 6:61. Juan 2:24 y Juan 6:61. Juan 2:24, ¿verdad? Sí, sí. Lo leo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque no conocía a todos. ¿Por qué qué? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque Jesús mismo no se fiaba de ellos porque no conocía a todos. Conocía a todos. Ok, ¿y qué dice el 6:61? Sabiendo Jesús. Adelante, adelante. En sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, él dijo, esto os ofende. Hermanos, el versículo que leyó Yolot debe de decir, porque él conocía a todos. Sí. Sí, a todos. Entonces, Alma, Jesús conocía a toda la multitud y sabía que traían hambre. Si de veras Jesús hubiera sabido que traían lonche, hermano Enrique, pues nada más Jesús les hubiera dicho, ¿saben qué? Compartan su lonche, ¿verdad? Inviten. Invítense Saquen unos a otros. Saquen su lonchera y siéntense a comer. 10 minutos para tomar un cafecito. Sí, pero la realidad, hermanos, es que mucha multitud lo andaba siguiendo y otros venían de paso. La mayoría no traía comida con ellos. Jesús sabía eso y Jesús sintió lástima por ellos. Sí, entonces la verdad es que Perdón, sí, maestro. sí, Dice después Jesús, ustedes me siguen nada más porque quieren pan. sí traían hambre. Es un milagro, hermano. Entonces, si a alguien le sale por ahí con que no fue un milagro, sí fue un milagro. Jesús conocía a la gente que tenían hambre y lo andaban siguiendo. Ahora, más adelante, hermanos, vamos a seguir leyendo. Versículo 10, hermanos. Del 11 al 14, hermanos. ¿Algún voluntario? Si quieres lo leo, hermano. Sí, hermano. Respondiendo Jesús, y él dijo, ¿eres tú maestro de Israel No, y no sabes esto? Yolot. Es 6:11. capítulo 6, versículos del Así se- 11 al 14. Ok. Entonces Jesús dijo, entonces Jesús dijo, haced recortar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron,
para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta ahí, gracias. Entonces, hermano, cuando le presentan a Jesús los panecillos y el pez, ¿qué hace Jesús, hermanos? Hermana Rosario Palacios, da gracias a Dios, ¿verdad? Da gracias al Padre. Sí. Sí. Primero los bendice y da gracias. Así es, hermano. Ajá. Entonces, de ahí, hermanos, no sabemos cómo se van multiplicando los panes ni nada de eso, no se explica. Simplemente los discípulos empezaron a repartir la comida y dice que todos comieron y hasta sobró, hermano Rafael. Sí, sobreabundó. Ahora, hermana Rosario Hernández, ¿por qué cree usted que Juan aquí menciona que Jesús les dijo, recogen todo lo que sobró? Porque no eran los únicos, había más en donde en su camino se iban a encontrar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos pensar, hermanos, como una enseñanza de que por qué Jesús le dice, recoge todo lo que sobró? Porque era un pan divino, un pan sagrado, un pan que Dios había mandado y que Jesús lo multiplicó. O sea, no era cualquier pan. Simplemente el pan que Cristo les dio. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Y déjenme lo veo aquí, a ver si lo tengo aquí. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que hay una parte de la Biblia donde dice, Jesús le dice que no se pierda ninguno, todos los que me diste, ¿sí? Y ninguno lo arrebatará de mi mano. Entonces, Ay, Marcos, hermanos, de las ovejas. para Jesús, hermanos, no quiere que nadie se pierda. El hecho de que los Bueno, panes, eso lo dice en Juan 17, ¿no, hermano? sí, hermana, Juan 3:17. sí, creo que sí, hermana. Entonces, Juan sí, 17. sí, que no se pierda, ¿verdad, hermano? Da la idea, hermanos, de que Jesús fácil podía haber dicho, ¿saben qué? Déjenle las obras, ¿verdad? Que se queden, que se las lleven, las van a necesitar y todo eso. Pero Jesús hace que las recojan. Hermana Rosario Hernández, no dice la Biblia qué hicieron con las obras, ¿verdad? No dice, no sabemos. Lo más seguro es que hicieron algo bueno, ¿verdad? Quizás había así más gente y la repartieron, pero la idea es de que el Señor Jesucristo no tira las obras. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos de comer y tiramos muchas veces comida buena? Claro, sí. Tal parece que sí, Y es ¿no, que hermano? aparte, había un secreto ahí, ¿no? Como lo acabas de decir, hermano, Jesús es pan de vida, o sea, no lo puedes tirar, no lo desperdicies, guárdalo, compártelo, llévale a otros que tienen hambre de él también, ¿no? Sí, hermano, También puede ser el remanente, ¿no? Que habla en Apocalipsis. sí, también. Es el remanente que queda, ¿no? O sea, Sí, hermana, sí. Sí, teológicamente hablando. habla también de ellos, de ese remanente, sí. Entonces, la comida, hermanos, era algo que Jesús había considerado, como dijo la hermana Rosario Palacios, la bendijo y era algo que era sagrado en el sentido de que con eso era el pan de vida, ¿verdad? Ahora, del 15 al 21, hermano Alma, ¿me puedes leer, hermana Alma, del 15 al 21? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos.
y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hermano Enrique, usted que anda ahí entre tanta gente, hermanos, cuando la multitud se junta, hermanos, y quieren apoyar a un líder político, yo no me ha tocado ver a tanta gente porque mi pueblo es muy pequeño, pero en México me imagino que cuando se reúnen en un meeting o para una campaña son miles, ¿verdad, hermanos? Acaba de pasar el domingo anterior, el domingo 27, 27. la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador. Oh, Convocó a una reunión, fueron más de 1 millón de personas. wow, más de 1 millón. sea, ¿Se imagina, Sí, hermano? se habla de 1,5 millones de personas que se repartió en el Zócalo, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, es decir, la Alameda Central, el Monumento a la Revolución, es decir, fue brutal eso, Fue mucha esa gente. manifestación. Totalmente, todas las calles que llegaban al Zócalo, todas, estaban llenas de Estaban gente, llenas. todas. Yo Wow. estuve en la Alameda porque fui a ver un evento y sí me tocó algo terrible, o sea, masa, ¿no? Muy pesado. Híjole. No, yo nunca he visto algo así, hermanos, pero Dice, dice aquí, dice Chava hermanos, que Flores, sí, dice Chava Flores, un hormiguero no tiene tanto animal. imagínense ustedes, hermanos, a la multitud queriendo a Jesús hacerlo rey, porque Sí. les había dado de comer y dijeron, si Moisés nos dio 40 años en el desierto de parte de Dios, maná y carne, pues este Mesías nos va a alimentar de por vida. Entonces nos conviene que sea nuestro rey. Entonces ellos estaban viendo más el pan material que el pan espiritual que Jesús les estaba ofreciendo. Ahora, hermanos, dice que Jesús dice, ¿saben qué? Me voy a retirar porque esta gente me van a querer hacer rey. Y aparte, acuérdense, hermanos, que si eso sucedía, los romanos se le iban a echar encima luego. Los romanos no querían un rey o no querían que el pueblo se levantara en armas. Ahora, una pregunta, hermanos. Jesús les dijo a los discípulos que se fueran, sí, a Capernaum, al otro lado. Y Jesús, hermano Rafael, no se fue con ellos, ¿verdad? Jesús se fue solo a orar. Y dice que los discípulos Sí, entraron en la barca y Yolot, a mitad del mar, vino una tormenta. La pregunta es, hermanos, Jesús envía a los discípulos en la noche al otro lado del lago y sabía Jesús que iba a venir una tormenta. Sí. ¿Por qué sí, Jesús sí, sí. envía a sus discípulos a una tormenta? Para ver ¿Sabía si ya Jesús habían que se aprendido. avecinaba una tormenta? Manda Jesús deliberadamente a sus discípulos a la tormenta, al peligro, hermanos. Sí, En sí, para ver si realidad, ya habían hermanos, aprendido a pasar el examen. aunque suene difícil, es todo lo contrario, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús los estaba rescatando de un peligro todavía mayor que la tormenta. ¿Y saben cuál era ese peligro, hermanos? El peligro de que sus propios discípulos fueran arrastrados por la multitud y hubieran apoyado a la multitud para hacer rey a Jesús. Jesús los estaba rescatando de ese peligro mayor, hermanos. Entonces, muchas veces el Señor Jesucristo tiene que equilibrar nuestras vidas, meternos en un peligro, pero para resguardarnos de otro peligro mayor. ¿Sí? Entonces, hermanos,
¿Qué habían experimentado los discípulos cuando le dieron de comer a tanta gente? Pues alegría, ¿no, hermano Rafael? Totalmente, totalmente. Vieron un milagro maravilloso, estaban alegres, les habían dado de comer, estaban muy animados. Sí, Y ahora, totalmente. y ahora, hermano Rafael, Jesús los manda a enfrentar una tormenta. ¿Qué lección Sí, nos da esto, hermanos? El Señor sabía a dónde los había mandado, el Señor sabía de un riesgo mayor que ellos podían sufrir. Todo esto, hermanos, va enfocado a que tenemos que aprender a confiar más en el Señor. totalmente, totalmente. En realidad, hermanos, el apóstol Juan no menciona, como los otros libros sinópticos donde Pedro, el aventado de Pedro, ¿verdad? Siempre que le dijo, yo quiero caminar sobre el agua también. Juan no menciona eso, no menciona del fantasma ni nada de esto, ¿verdad? En Mateo sí dice de Pedro que camina sobre el agua y todo eso. Pero hermanos, en realidad hubo varios milagros aquí. El primero, hermanos, ¿cuál sería el primer milagro? Que Jesús que camina Sobre el agua, ¿no? sobre el agua, ¿verdad? El segundo milagro es que también Pedro yo los camina sobre el agua, aunque se hunde, ¿verdad? La otro milagro fue que Jesús calma la tormenta. Cuando se sube a la barca, ¿qué pasa? ¿Qué otro milagro pasa? Inmediatamente estaban en la orilla, hermano Rafael. Sí, Entonces suceden varios milagros que la multitud no vio. ¿Sí? y que no los creen además. Solamente quedó entre los discípulos y el Señor Jesús. Sí, Así es que, por eso, hermanos, los discípulos vieron otros milagros que la multitud no vio. Y, hermanos, Marcos 6:51, ¿qué dice, hermanos? Marcos 6:51. y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahí ve los milagros, hermanos, que se calmó inmediatamente. Ahora, Juan 14:33, hermanos. ¿Qué dice Juan 14:33? No, perdón, no es Juan. Debe ser un Mateo. En Mateo 32 y 33, hermanos. ¿Quién me lo puede leer? Yo, Sí, hermana. y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjese, hermana Rosario Hernández, qué bonito y qué sencillo cuando el corazón humilde de las personas pueden abrir sus ojos espirituales y reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Hermanos, eso era lo que Cristo quería de la multitud, en realidad, hermanos, que la gente verdaderamente creyera que Él era el Hijo de Dios. Hermano Enrique, si la multitud no hubiera sido tan incrédula, tan ciega, que nada más se fueron por lo material, la comida, hacerlo rey, quitarnos la esclavitud, y hubieran visto con ojos espirituales, hubieran proclamado la multitud, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Pero qué duro era para los sacerdotes y los escribas y los fariseos, hermanos, decir estas palabras. Todo lo que Jesús tuvo que hacer, hermanos, incluso arriesgar su propia vida, porque dice que
procuraban matarlo, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, hermano Rafael, la alimentación de los 5,000 fue una lección, pero la tormenta, hermanos, fue el examen después de la lección. sí. Si quieren anotarle eso ahí, como para cuando ustedes den clase, la alimentación fue una lección para todos y los discípulos, pero la tormenta, ese fue el examen después de la lección. Y Ok. contestaron, verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien, muy bien. Versículo 22, hermanos, al 29. Hermano Enrique, ¿nos puede leer esa porción bíblica, hermano? 22 al 29, por favor. Sí, maestro. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Sí, hermano. Hasta el 29. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Gracias, hermano. Amén. La multitud sigue a Jesús, por el pan. Y no sé, hermanos, pero yo he tenido experiencia de muchas iglesias donde cuando anunciamos de que va a haber comida o que vamos a regalar cosas, ropa o cosas así, va mucha gente. La gente va. De hecho, hermanos, muchas veces nuestros propios familiares de los que no van al templo muy seguido, les dice uno, vamos, porque mira, vamos a tener comida, vamos a tener esto, y solo así se animan y van. Es algo natural, ¿no crees tú? Oye, Más pues si bien es van a dar de conveniencia, ¿no? comer, Yo pues pienso que más bien es conveniencia, ¿no? sí, claro, sí, la comida llama mucho la No atención, no van a sé. buscar el pan de vida, sino el pan de que llena la panza. Sí, ¿se acuerdan ustedes de Nicodemo, hermanos? Sí, Lourdes, Nicodemo, hermano, ¿qué le dice el Señor? ¿Es necesario nacer de nuevo? A la mujer samaritana, ¿qué le dice? Yo te ofrezco el agua de vida, el agua que puede calmar tu sed de tu alma. Sí, a esta multitud les dice, yo soy el pan de vida. Sí, pero ellos querían comida gratis. Ahora, hermanos, la respuesta que dieron estos hombres es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hacer y obrar, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la gente está muy acostumbrada a querer hacer cosas físicas, hermanos, con un esfuerzo físico, de manera que puedan ellos ganar
ganarse el favor de Dios. Y creo que esta es una forma muy equivocada y un concepto equivocado que es muy popular en muchas personas. El querer nosotros lograr el favor de Dios haciendo obras. Y Alma, ¿podrá ser esto posible entre los que ya somos salvos? Que sabemos que no necesitamos hacer obras para ganar el favor de Dios, pero habrá quienes sí lo hacen. Yo pienso que sí hay, hermano. Sí, Pero hermana Rosario Hernández, no salen mejor las cosas cuando uno las hace de corazón. Cuando del corazón sale el querer yo hacer las cosas. En realidad, hermanos, la gente aquí estaba diciendo, bueno, ¿qué queremos que hagas? ¿A qué creen ustedes que se estaban refiriendo, hermano Rafael? Se estaban refiriendo entonces quieres tus diezmos, quieres tus sacrificios, ¿sí? Quieres que sigamos y cumplamos toda la ley, hacer obras, obras, obras. sí. Hermanos, ¿y qué era lo que Cristo quería? Pues que hicieran la ley, pero bueno, hicieran las cosas de Dios, ¿no? Ahí está, la respuesta está al final. Esta Sí. es la obra de Dios. ¿Qué dice? Dice, Que Que en el creyeran en Cristo, que creyeran en Él, que tuvieran fe en Él, en el que Dios ha enviado. exacto, ahí dice, que creáis en el que Él ha enviado. Así es. Qué difícil, hermano Enrique. Qué paciencia de parte de Jesús necesitaba, hermano. De hecho, perdón, hay un dicho por ahí que dicen que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y, y creo que no es nada de eso, nada que ver, al contrario, confía nada más en Él, ¿no? Pues fíjense, hermanos, fíjense, hermana Rosario Hernández, me puede leer del 30 al 35, hermanos. Fíjense lo que dice. 30 a 35, hermano, por favor. Sí, 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Gracias, hermana. Alma, le piden otra señal. no creyeron todavía. No, de plano no, vemos, bueno, entonces mándanos otra señal para que creamos. Y la señal iba encaminada hacia el maná, hacia Moisés, en el desierto, nuestros padres comieron, Moisés nos alimentó, no fue Moisés, fue Dios, dice aquí mi padre, sí, Volvieron a pensar en lo mismo que estaban pensando en la comida. otra vez, y querían señal, y querían señal, y querían señal. Y se acuerdan que hay otra parte donde Jesús dice, generación perversa, señal piden, pero no les será dada la señal. ¿Sí? Ujú. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también le pedimos señales a Dios en nuestras vidas? Sobre todo cuando estamos en una enfermedad, hermana Ana, Anabel, uno entiende los momentos duros en que pasa la gente de enfermedad, de, de soledad, de ansiedad, de tantas cosas que se le vienen. Bueno, Satanás le quiere meter a uno a la mente muchas cosas y llega uno a debilitarse en su fe. ¿Sí? Y estas lecturas bíblicas que tenemos aquí, hermanos, debemos aprender de ellas y no debemos pedirles más señales a Jesús. No necesitamos señales. Necesitamos nada más que el poder de Cristo
se realice en nuestras vidas, pero no señales, no milagros así. Entonces, hermanos, la gente les dice, pues danos siempre de ese pan, hermano Rafael. Sí. ¿Sí? ¿Y qué les contesta el Señor Jesús, hermanos? Yo Yo soy, pan de vida. yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, primero nos quita la sed, ahora el hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué más queremos, hermanos? Pero mire, más adelante, hermanos, ¿quién quiere leer del 36 al 40, hermana Rosario Palacios? 36 al 40, hermana. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. 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 Hola, Gerardo, ¿cómo estás, hijo? Gerardo, estamos en el capítulo 6, versículo 36 al 40. Capítulo 6, Gracias. 36 al 40. Dice el Señor Jesús, mas aunque me habéis visto, ¿qué dice, hermano? No creéis. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermanos, para creer? Ver. Ver. Queremos Pruebas. ver, queremos tocar, queremos sentir Necesitamos pruebas, ¿no? y queremos que nos den también. Queremos pruebas, queremos pruebas, queremos ver, queremos tocar, queremos tener. Pero dice el Señor, Somos muy incrédulos. sí, aunque me habéis visto, no creéis. Ahora, hermanos, aquí hay una pregunta muy difícil. Todo lo que me da el Padre, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y al que Y a mí al que a mí viene, No le echo fuera. no le echo. Hermano Enrique, este es un tema difícil, ¿verdad? Va a ser difícil, pero, y no va a ser para esta clase, pero todo lo que me manda el Padre, todo lo que me envía el Padre, todo lo que me da el Padre, Jesús no lo echa fuera. Entonces quiere decir que si Dios no envía a alguien, ¿qué pasa? ¿Está Dios discriminando? No, Todo no, lo no, que el no. Padre me envíe. ¿Dios envía a todos a Jesús o no a todos? A todos, Todos, a todos. todos, pero hay quienes no lo reciben. Es decir, se refiere a quien no acepta a Jesús como su Salvador. Sí, sí, sí están viendo, hermanos, cómo hay una cuestión aquí teológica más profunda, pero la vamos a ver quizás en otras clases. Sí, todo lo que el Padre me da. O sea que si algo no le da, entonces no. Pero si Dios le da a todos la oportunidad, ¿verdad? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces la oportunidad es para quién, hermanos? Para Para todos, todos. para todos. Entonces todo lo que el Padre me da. Sí, hermana También aquí viene algo muy interesante que dice que el que no lo recibe y el que no acepta, dice que lo resucitará en el día postrero.
Y precisamente eso viene en Apocalipsis. Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, aunque no crean, aunque no quieran, de todas maneras viene el juicio también contra ellos. Sí, eso es, no lo pueden evadir, eso sí, muy bien, hermana, está correcto, sí. Entonces, todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. El dar, hermanos, es traer. Ahora, hermanos, traer, la palabra traer, como que implica el agarrar y llevarlo. Entonces, Yolot, ¿has visto tú que una persona que sea criminal, asesina, vaya y busque a la policía para decirle yo lo maté? No. Hermano Enrique, así se dan los casos en los juzgados. Tenemos No, que, todo el que comete algún delito lo niega. entonces, hermano, Hermano Ramiro, sí, perdón que interrumpa. ¿Me así, permite leerle Hechos 13:48? sí, hermana, claro, sí, Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijan y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos lo que estaban bien, ordenando para la vida eterna. sí, sí. Ujú. Y ese es un pasaje muy bonito para estudiar, hermana. Entonces, hermanos, el pecador no busca a Dios por iniciativa propia, tiene que ser traído, como el asesino no va y busca a la policía para decirle yo lo maté. Tenemos que ser traídos por parte de Dios para conocer a Jesús, para ver a Jesús, para traerlo. Es como que, Gerardo, en español, traer, es como que te resistes a venir. Por eso muchos dicen, mientras Dios hace tantas cosas en la vida del hombre para que te acerques, tú te quieres alejar y Dios te acerca y tú te quieres alejar. Entonces, por eso dice, para que traer el que me da, él vendrá a mí. Sí. Ahora, hermano, versículos del 41 al 47, hermanos. ¿Quién no quiere leer? ¿Quién no ha leído? Hermana Anabel. Anabel, hermana, 41 al 47, hermana. Sí, voy. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuando padre y madre de nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo? ¿Cómo pues del cielo ha descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí sin el Padre que me envió, no le trajeron y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre aprendió de él y aprendió de él, viene a mí. ¿Continúo? Sí, hermano, hasta el 47. Ok. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha sido al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias, hermano. Yo soy el pan de vida. Hasta ahí, hermano, hasta ahí nada más. Gracias, hermano, sí. Ujú. Aquí en los versículos 38 al 58, hermanos, entra un concepto nuevo. Si lo quieren poner, es descender del cielo. Descendió del cielo. 4 veces, hermanos, se menciona descender del cielo en el versículo 38, en el versículo 50, en el 51 y en el 58. Si lo quieren ahí poner en círculo en su Biblia, 38, 50, 51 y 58 son 4 manifestaciones donde Jesús reafirma descender del cielo. ¿Sí? Entonces,
si nosotros hacemos la voluntad del Padre, hermanos, sí, ¿qué es lo que hace Jesús por nosotros, hermanos? ¿Qué regalo nos da, hermano Rafael? Cuando La vida nosotros, eterna. la vida eterna, sí, la vida eterna. Ahora entonces, viene aquí el problema, hermano Rafael, otra vez. Murmuraron entonces de él los judíos, porque dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Tuvieron problemas con también cuando les dice el agua. Yo soy el agua de vida, el que de mí no tendrá sed jamás. Tienen problema ahora con el pan. Y luego, Gerardo, de coraje, ¿qué dicen ellos? ¿Y este quién es? ¿Qué no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero? Sí, dice, a quien nosotros conocemos. O sea, que vienen de familia pobre, que son unos incultos, unos ignorantes. Lo discriminan luego. Conocemos a tu padre y a tu madre, los conocemos, y tú dices que has descendido del cielo. ¿Sí? ¿Y qué les dice Jesús, hermano? Así se los dice directamente, les dice, no murmuréis entre vosotros. ¿Sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí está diciendo cosas teológicas grandes, hermanos. Primero, que Él viene a la tierra porque ¿quién lo envió? El El Padre. Padre. El Padre. El Padre Dios. Ahora, sí. Y nadie puede llegar a Cristo, hermanos. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre No lo manda. no se lo da o o lo envía, ¿sí? Y dice Jesús, hermana Rosario, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermana, la autoridad que tiene Jesús, hermana, la autoridad, el poder inmenso, hermanos, de que Jesús puede lograr resucitarnos aún nosotros estando muertos. Aquí estamos viendo la potencia del Padre y la potencia del Hijo juntos, hermanos. El Padre me da y yo lo resucito. Nada se pierde. Si mi Padre me lo da, yo lo resucito. Y luego, aparte, hermanos, Jesús les dice, escrito está en los profetas. O sea, ya se les dijo con anterioridad, ¿sí? Y todos iban a ser enseñados por Dios. Así es que dice, si tú oíste al Padre, dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Estamos hablando del Antiguo Testamento, hermano. Amén, ¿Sí? amén. Los profetas, sí, todos fueron enseñados por Dios. Hemos estudiado todo lo del tabernáculo, hemos estudiado el Levítico, hemos estudiado todos los sacrificios, las fiestas, todos, hermanos, las ordenanzas, sí, todos fueron enseñados por Dios. Y todos los que oyeron al Padre, dice, y aprendieron de él, pueden venir a mí. Amén, amén. Y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. O sea, ¿quién? Jesús. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, o sea, de cierto, otra vez el doble afirmación, hermanos. El que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Hermanos, estas palabras también las estaba escuchando los discípulos, ¿eh? Los discípulos estaban oyendo todo esto, no nada más estaba hablando con los fariseos. Ahora, fíjense lo que dice, hermanos, del 48 al 51. Hermano Rafael, Sí. del 48 al 51, hermano. Sí. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Ya empezaba a complicarse las cosas aquí, hermano. Gracias, hermano. Jesús les dice abiertamente, yo soy el pan de vida. Tus padres, vuestros padres comieron en el desierto, pero murieron. Y ahora este pan que desciende del cielo, este nuevo pan, sí, si tú comes, no morirás, porque yo soy el pan que vino y que desciende del cielo. Y si alguien come de este pan, dice, vivirá para siempre. Sí. Amén. Ahora, de aquí empiezan los problemas. El pan que yo daré es mi carne. ¿A qué se estaba refiriendo ya aquí, hermanos? A un sacrificio. ¿Sí? A la cruz. Dice, Ya se está. la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, hermano Enrique, se fija aquí que dice, yo daré. ¿Qué, Sí. qué está implicando esto, hermano? Él se va a entregar Ya está voluntariamente. preparándose para el sacrificio. Y cuando dice, yo daré, Ya lo está anunciando, ya lo está anunciando. que él, Está de su anunciando. propia voluntad, Él está anunciando que él se entregará, que no es necesario que lo obliguen, vamos, sino que Una exacto, ofrenda él se dará voluntariamente. así es, hermano, todas esas las podemos entender ahora del 52 al 59, hermano, porque ya no me queda muy poquito tiempo. ¿Quién, Alma, me ayudas, hija? Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Gracias, hermano. Ya no estaban las 5,000 aquí, hermanos. Ya Jesús estaba en Capernaum. Algunos se habían venido en unas barcas, pero no todos. Y Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Por eso menciona que estaban ahí los judíos. Y eran los problemáticos. Entonces, Jesús aquí les estaba hablando de cosas ya más difíciles, Gerardo. Ya ellos en su mente no querían entender que la carne no era que se lo iban a comer a él, a Cristo, ¿verdad? Sino que él iba a dar su cuerpo como el carnero, el sacrificio, el holocausto que iban a hacer, la ofrenda todo quemada. Y por eso habla aquí, y si bebéis mi sangre, está hablando de todo lo que es el sacrificio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Todo esto, hermanos, enfurecía, hermano Rafael, a los fariseos y a los escribas, pero a nosotros, en vez de enfurecernos, lo alabamos y lo glorificamos, hermano, porque Él es Alegría. nuestro Cordero. Gracias a su pan, a Él, hermano, nosotros estamos vivos. Ahora, para poder terminar, hermanos, todo lo que quiero decirles, vamos a leer del 60 al 71, hermano Enrique. Nos lee, hermano, está un poquito largo, hermano. Del 60 Hasta el final. al final, correcto. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gracias, hermano. Ya para terminar, nos quedan 4 minutos, hermano. Dice que al oírlo, muchos de sus discípulos, o sea, no nomás eran 12, eran muchos discípulos que seguían a Jesús. Dice que le dijeron, dura es esta palabra. O sea, hermano Rafael, no entendemos nada, no, creo que estás medio loco. El rey que nosotros queremos nos debe de alimentar, nos debe de sacar de la esclavitud. Creo que tú traes una doctrina media difícil de entender. Esto no lo podemos nosotros entender. Empezaron a murmurar y Jesús les dice, ¿esto os ofende? Dice, pues si queréis, si vierais al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, Gerardo, si hubieran tenido una visión esos hombres de dónde estaba Jesús antes, si hubieran caído muertos de la sorpresa de la imagen de ver a Jesús en el trono de Dios allá en el cielo, rodeado de todos sus santos ángeles, el poder de Él, su iluminación de Jesús. Dice, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y todavía Amén, así, amén. hermanos, no entendieron. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía quiénes sí y quiénes no. Así es. Dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, o sea, desde el principio, él sabía. Ahora, también habla aquí, Gerardo, dice, y también desde el principio Jesús sabía quién le iba a entregar. Sí. Ahora, hermanos, muchos dicen que Judas no tuvo otra opción, que fue como quien dice forzado a tomar ese papel. Aquí Jesús dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, el que le iba a entregar, hermano, era uno de los que no creían. Fíjense la relación que les voy a dar ahorita, hermanos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, dice, desde ahí muchos discípulos volvieron atrás, ya no lo siguieron, ya no andaban con él, dice. Entonces Jesús voltea y les dice a sus 12 discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Y quién es el que rápido le responde, hermano? Pedro otra vez. Pedro. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Y aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave de que Pedro sí entendió realmente lo que Jesús quería decir. ¿Se acuerdan de cómo empieza Juan 1:1, Gerardo? ¿Te acuerdas cómo dijimos el logos? ¿Sí? En el Verbo. principio, ¿qué? Era el verbo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Tú tienes logos, palabra de vida eterna. Él sí entendió, hermanos, que Jesús estaba hablando de la palabra, no de la carne, ni de la sangre, porque eso para nada aprovecha. Jesús estaba hablando de lo espiritual, de la palabra, del logos. Dice, y nosotros, aquí está el error, hermana Rosario Hernández.
Aquí está el error de Pedro, dice, y nosotros hemos creído. Pedro está hablando por los 12. Pedro está incluyendo a Judas, Gerardo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro creía que Judas creía en Jesús. Mas, sin embargo, Jesús desde el principio sabía que Judas no creía en él. Escuchaba y escuchaba a Jesús decir tantas cosas hermosas, pero no creía en Jesús. Entonces Pedro estaba siendo engañado por Judas y dice, hemos creído y conocemos, habla en plural, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús, hermano Rafael, le dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, le dice Pedro, no todos creen en mí. Yo los escogí y sé desde el principio que uno no cree en mí y ese es el diablo, el que me va a entregar. Por eso entra aquí de repente Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste lo iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, hermanos, si nos ponemos a estudiar quién era Judas, no hay mucha información, hermano. Una, Ahora, una pregunta, sí, sí. perdón. Y una pregunta, ¿cómo fue que conoció a Judas Iscariote Jesús? Jesús le invitó a Judas y le dijo, sígueme. En realidad, Judas no lo trajo nadie, nadie lo conocía. De hecho, hermanos, de donde Judas nació, de donde Judas venía, se creía, ¿se acuerda, hermano Enrique, cuando Josué cruza el Jordán y tumban las paredes de Jericó? ¿Se acuerda que muchos del pueblo, creo que 2 tribus, la de Rubén, creo, se quedaron del otro lado del río? Bueno, se cree que Judas Iscariote son de esas tribus, hermanos, que se quedaron del otro lado del Jordán. Sí, de hecho, la ciudad, hermanos, se conoce como la ciudad de Esrón o Azor o Keriot. Judas Iscariote, Keriot. Es un pueblito, es una ciudad, hermanos, que estaba muy lejos de Galilea. Nadie conocía realmente a, a Judas. Se cree que vivía allá por donde estaba Moab, los moabitas por allá. Entonces puede ser que Judas traía una mentalidad y una cultura idolátrica. Ahora, hermanos, les voy a leer aquí rápido. Judas siempre tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Escuchó muchas de las enseñanzas y parábolas del Señor. Parábolas que le pegaban a Judas. Fíjese, hermano Rafael. Judas escuchó la parábola del mayordomo infiel. Judas escuchó la parábola de la fiesta de las bodas. Judas escuchó de tesoros en el cielo. Judas supo de la sanidad de la mujer en el día de reposo. Jesús habla contra el orgullo de los fariseos y los escribas en Mateo 23. Jesús abiertamente dice a sus discípulos que uno de ellos es el diablo. Lo acabamos de ver. Y Jesús habla sobre el hombre que entregaría al Hijo del Hombre en Mateo 26, 24. Entonces Judas tuvo muchas oportunidades de oír a Jesús. Parábolas, enseñanzas que le pegaban en la cabeza y no entendía y no quería creer. Entonces, hermanos, Judas fue por decisión propia que él entregó al Señor. Y de esta manera termina el capítulo 6, hermanos, y empezamos el 7, la próxima clase. Nomás que tenemos que irnos así un poquillo rápido, porque si no, hermanos, vamos a terminar en 2 años este libro. Sí, Y ya viene Navidad. pero está tan interesante, hermano, cada capítulo que se tiene uno que detener a veces, se tiene uno que detener y poner a pensar la cabeza un poquito. Cuando lean la Biblia, hermanos, traten de aplicar las reglas de interpretación. ¿Cuándo se escribió lo que Juan está diciendo?
cómo era la cultura en esos tiempos, cuáles eran las fiestas, la Pascua, qué es lo que la gente hacía, a quién estaba dirigida esa parábola. Todo eso, hermanos, ayuda mucho para que entendamos lo que quiere decir. Así es que, hermano Rafael, tenemos la lección de la alimentación de los 5,000 como una lección, pero el Sí. examen fue la tormenta para los discípulos. Sí, lo más fuerte, lo más fuerte. Sí, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si no, aquí Sí, se rompió una taza. sí, yo estoy con duda de la resurrección. La parte que donde dice que al tercer día, digo, en el día postrero será resucitado. Inmediatamente la gente muere, inmediatamente resucita en el reino o en el infierno. Bueno, resucitar, hermano, resucitar es una palabra diferente. A usted se refiere que cuando morimos los cristianos, por ejemplo, ahorita, Sí, si morimos ahorita, nosotros vamos directamente al cielo. Sí, inmediatamente, ¿no? sí. Inmediatamente. Y Pero la los que no se ellos no, hermano. Ellos ellos van se al van, infierno. Al pero infierno. inmediatamente también. También Sí, inmediatamente. sí, Ah, ok, ok. pero todavía no es el lago de fuego. El lago de fuego está Mm, reservado para el final. Sí, ah, ok. sí. La pregunta es por de lo del rico y lo de Lázaro el pobre, que inmediatamente están allá hablando y diciéndose cosas, y yo digo, que uno luego se Sí. muere, inmediatamente se va al infierno y el otro se va al cielo, según creyó o no creyó. No, bueno, hermano, es que ahí hay otra explicación, hermano. Se cree que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera en la cruz, existía lo que es el paraíso y lo Ok, que es el infierno. Y el paraíso es el lugar donde estaban todos los que fueron salvos del Antiguo Testamento y donde Cristo va al paraíso por ellos y Cristo llega al cielo con ellos, con esa gente del Antiguo Testamento, llega con esa multitud de gente. Entonces, el, el, el- de Jesús en adelante nos vamos inmediatamente al cielo. Y muy bien. la resurrección, hermanos, es cuando Cristo venga en el rapto y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es todo un tema, hermano, es un tema muy largo y Sí, sí, sí. un poco complicado, pero y de muchos puntos de vista también. Y Se lo vamos a ir interpreta, viendo. se interpreta para varias opciones, Sí, sí. muy bien. Pero Gracias. vamos a hablar sobre eso aquí en Juan, hermano, sobre la resurrección, y también vamos a hablar de cuándo murió Jesús y cómo resucitó y todo. Perfecto. No, Ok. para que se esté ocupado con el mando. Bueno, hermanos, pues cuídense Un mucho, Dios abrazo. los bendiga. Nos vemos dentro de 8 Nos días, vemos, primeramente. hermanos Rosarios, hermanos. Nos vemos, Gracias. Gerardo, hermana Alma, Yolot, hermana Anabel. Seguimos orando por ti. Hermano, Espérame. Ramiro, tenemos una plática pendiente. Sí, hermana, sí. Me atravesó Cuando la usted me gallina, indique, hermana. Hermana, échele la culpa a la gallina. sí, yo lo sé, pero ahí, cuando usted me indique, lo Sí, hacemos, ¿ok? hermana. Claro que sí, hermana. Nos Gracias. vemos, hermano. Bye, Lourdes. Bye. Mándale besito. Bye. Abrazo. Bye, Nos vemos. hermanos. Gracias. Feliz Nos fin de vemos, semana. hermano. Hasta luego.